Mi saludo, mi nombre es Marisol Balabú, estudiante del doctorado de Ciencia Forense y Criminalística en el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Realizo la asignatura de Política Criminal y Fundamentos Constitucionales del Derecho Penal bajo la tutoría de la doctora Adriana Bautista y me corresponde hablar sobre política criminal. La política criminal es la manera que tiene el Estado de practicar la lucha eficaz contra el delito que pone en peligro la vida. Pero para ello se basa en principios, partiendo del principio de legalidad penal, para garantizar la seguridad de la persona condenada por un delito, el cual debe estar tipificado en el Código Penal vigente, y así aplicar la sanción prevista en la ley. Está la ley penal en blanco, que puede abordar otras normas legales y que contempla el supuesto de hecho. Lo cierto es que estamos frente a la garantía del principio de la legalidad criminal, toda vez que está basada en la Constitución, y lo que justifica esta política criminal es su consideración hacia la socialidad humana, la libertad humana y la dignidad humana. Política proviene de polis, que significa vida pública, y la política criminal puede auxiliarse en algunas ciencias como la criminología, la penología, entre otras. Ahora bien, ¿qué ha pasado con estos procesos de evolución de las ideas penales y de los antecedentes? Para el siglo XIX ya se conocía la codificación de la idea penal, pero también los aportes de importantes juristas, como por ejemplo von List con su obra Política Criminal, Becaria de los delitos y la pena, Montesquieu con la separación de poderes, Gaetano Filán con violar la ley y tener la voluntad para violarla. Pero hay algunas premisas importantes que han cambiado, porque si antes se analizaban los medios disponibles para obtener sus objetivos, se desconocía la libertad del destinatario de la norma y se centraba en la prevención técnica de los resultados, mientras que en la actualidad vemos que la política criminal es entendida como la praxis, es decir, los presupuestos plausibles, contempla al ser humano como un agente de acción. De allí los términos de praxis y pioesis, porque la praxis viene a representar esa acción humana por ella misma, mientras que la pioesis sería la acción humana en búsqueda de un objetivo. Esto es importante porque no hay delito sin hecho, y ese hecho procede del acto. Ahora bien, hay los principios penales que derivan de la Constitución. ¿Y cuál es su objetivo? Es el medio de control y límite para la ejecución del poder del Estado. Dentro de esos principios podemos mencionar el principio de la intervención mínima, porque el derecho penal, ¿qué busca? Busca como misión la protección de los bienes jurídicos para una convivencia social y trata de intervenir frente a ataques menos intolerables, porque la idea es que surjan otros medios o instrumentos normativos menos traumáticos. Todo ello va en búsqueda de lo que acá se plasma como la garantía penal. ¿Y dónde está esa garantía penal? En diversos artículos de la Constitución. Y entre ellos podemos ver en el artículo 2 derechos fundamentales como derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad. El artículo 7, que nos habla de la norma suprema de nuestra Constitución, de la separación de los poderes. Y el artículo 19, 22, 23, que tienen que ver con los principios penales. El artículo 253, y que es sumamente importante porque allí está el origen de la potestad de la administración de justicia, la cual radica en los ciudadanos, y el artículo 257, el cual nos habla de que el proceso es fundamental para realizar justicia. Viéndolo de esta manera, podemos ver que hay una serie de artículos que amparan ese surgimiento de los principios penales, porque no hay política criminal sin derecho penal. Por otra parte, tenemos el principio de última ratio. Esto significa de que el derecho penal ha de ser el último recurso
a falta de otros que sean menos lesivos. Y la idea es proteger los bienes jurídicos fundamentales del individuo y de la sociedad. Pero como el otro principio que se mencionó, lo ideal es usar instrumentos de solución de conflictos sociales menos traumáticos. Acá podemos ver que con toda esta garantía penal existe lo que se llama la ejecución de las sanciones. Esta es una etapa importante del juicio porque se va a enfocar en que se debe hacer cumplir la sentencia y para ello el tribunal de ejecución y el juez deben velar por la legalidad y ser garantes del respeto de los derechos de la persona que va a ser privada de libertad y salvaguardar sus garantías. Ahora, hay puntos claves en esta ejecución de las sanciones, como es la tutela judicial efectiva, la reinserción social, el juez de ejecución cumpliendo sus funciones, el derecho penitenciario, los beneficios penitenciarios y esos beneficios que también el privado de libertad puede exigir durante esa etapa de ejecución de sanciones, como puede ser solicitudes y derechos a su defensa, incluso a recurrir. Otro aspecto a considerar son los principios rectores. Y entre esos principios rectores tenemos el principio de la legalidad. En este caso, en el ámbito del derecho penal, estaríamos hablando del imperio de la ley y que permite controlar la actuación del Estado sobre los bienes jurídicos de los ciudadanos. Y tenemos, por ejemplo, el numeral 6 del artículo 49 de la Constitución, que se refiere a que nadie puede ser privado de libertad si no está tipificado en la ley ese delito por el cual es acusado. Y tenemos otros principios, como es el principio de acto y de autor. Importante porque el acto implica que se va a valorar de acuerdo a las leyes que ha construido el legislador de las acciones que tuvo el sujeto. Porque no hay ningún hecho que sea penado si esa actuación no califica y que no esté tipificada en la ley. Entonces se juzga a alguien por lo que hizo y no por lo que es, o no por cómo habla, o no como sus gustos, sino por la acción. Por eso es que no hay delito sin una acción. Lo otro sería el principio de autor, que en este caso la ley puede tomar las previsiones de algunas características, como por ejemplo tomar medidas por la peligrosidad del sujeto. Hay otros principios muy importantes, como es el principio de la tipicidad. Este principio es tan fundamental porque no hay delito sin tipicidad. Alguien puede cometer un hecho que puede ser antijurídico e incluso puede ser culpable, pero si no tiene tipicidad, es decir, si no está discriminado y tipificado en un código penal, no es un delito. Por lo tanto, la conducta humana de hacer o de omitir es lo que va a determinar ese delito. Si es típico, pues entonces será indicio de antijuridicidad y de culpabilidad, y por lo tanto, pues será definido como el delito. Otro aspecto sería el principio de la proporcionalidad. Este es un principio importante porque debe dársele a cada quien según sus acciones, y la administración de justicia debe dar según las acciones. A esto es que se refiere el principio de la proporcionalidad, es decir, esa dosimetría de la justicia. Y finalmente tenemos el principio de la culpabilidad, que se atribuye, ¿verdad?, a aquella acción que ha tenido una persona y que lo ha hecho no solamente con responsabilidad, con conciencia, sino que es el autor de ese acto, tanto en lo material como en lo subjetivo. Todo esto podemos ver
que existe una gran vinculación de la política criminal, del derecho penal y de los principios penales que derivan de la Constitución, que nos hablan en general de la gran vinculación de la política criminal con nuestra Constitución. Muchísimas gracias.